el Señor me ha dado la oportunidad de compartir su palabra. Y el tema tiene que ver con algo muy especial y una persona muy especial, que es el Señor Jesús. Como ahorita cantábamos, alabábamos, yo me imagino esa alabanza en el cielo, como dice Apocalipsis, pero todos ahí honrando al Cordero, y sabemos de quién se trata la persona. Y sin Jesús no hay Navidad. El tema. Sin Jesús no hay Navidad. Jesús es el centro de la Navidad. Y si Jesús es el centro de la Navidad, es por lo milagroso que fue el plan de Dios para salvar a una raza humana caída, aunque fue su creación también, fue creación de Jesús. Pero el Señor se ideó todo ese plan maravilloso. Y Miqueas, vamos a abrir la Biblia en profeta Miqueas, está en el Antiguo Testamento, es de los profetas menores. Capítulo 5 de Miqueas, el versículo 2, nos narra parte de la profecía acerca de Jesús. Más que todo el sitio por donde iba a nacer el Salvador. Como iba a ser la forma prácticamente de introducirse en nuestro planeta, en nuestra tierra. ¿Qué dice Miqueas 5:2? ¿Quién lo lee? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas profetizó que de Belén saldría uno, Jesús, cuyo origen es desde los días de la eternidad, dice. Lo cual quiere decir que cuando Jesús vino aquí, Él nació para, digamos, en un cuerpo, para tener un cuerpo físico, para ser sometido a todas las tentaciones de un ser humano. Pero Jesús ya existía desde la eternidad. Fue como una forma de entrar a nuestro planeta. Pero más que la forma de entrar, porque Dios podía idearse cualquier forma para entrar, como descendían ángeles y todo. Es la forma de que Dios tenía que presentar al Salvador, hacerlo como un ser humano, para que tuviera todas las debilidades de un ser humano y tuviera la oportunidad, podríamos decir, la desgracia de pecar, pero Él no conoció pecado. Entonces vemos que Miqueas profetizó su venida. ¿Y quién es este que nació hace 2000 años? Ese niño que nació hace 2000 años en Belén es el mismo que, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, le llaman el Verbo, la palabra, el Verbo eterno. ¿Qué dice Juan 1:1? Leamos. Miqueas nos dijo que desde el principio ya estaba Él, sus salidas son desde el principio, y se puede decir que una venida aquí a la tierra fue como una de esas salidas de Jesús. No conocemos más, pero de otras cosas, porque Él es el dueño del universo. Pero sí sabemos que dice, y sus salidas son desde el principio. Es el niño de Belén, es el mismo Verbo eterno. ¿Qué dice Juan 1:1? Dice, leámoslo todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que tenemos claro ahí son tres cosas. Jesús existía desde la eternidad.
existía junto con el Padre y con el Espíritu Santo. El verbo es el término usado para referirse a Jesús en la Biblia como la palabra, pero es el Hijo de Dios que fue enviado también como Salvador. Y dice Juan 1:14, leámoslo ahí mismo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. O sea, Él se encarnó para vivir entre nosotros, pero es eterno. Entonces, si usted le dice, ¿quién es el Jesús que celebra usted una Navidad un 24 de diciembre? ¿Quién es el niño Jesús? No, es el hijo de María. No. Jesús sí, nació de María, una persona, una cristiana usada por Jesús. Dios lo puede usar usted para que mucha gente también nazca de nuevo. Lo puede usar usted para llevar el Evangelio. Dios usó a María para presentar a Jesús aquí en la tierra. Y creo que fue una persona muy escogida. Pero el centro de la Navidad es el eterno, el verbo eterno, Jesús. Y no era que fuera un niño indefenso, era Dios llegando y naciendo aquí en la tierra. Entonces, el niño de Belén es el mismo verbo eterno. Así veamos en el pesebre como un bebé indefenso, ese es Dios mismo hecho carne. Y cuando estemos celebrando la Navidad, siempre recordemos eso. Estamos conmemorando que Jesús entró a la tierra en esa forma, con una misión muy especial. Ese mismo niño de Belén, también dice la Biblia, es el creador del mundo. Entonces no fue que él lo crearon acá, ni María, ni José, ni mucho menos especular como hace mucha gente por la ignorancia de la palabra, ni que era un profeta, como muchos decían, nacido de carne, ¿no? Era el Hijo de Dios y era el mismo Dios que creó el mundo. Juan 1:3 es muy claro en eso. ¿Qué dice Juan 1:3? Vamos a leerlo todos. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ya habíamos leído que Él era en el principio con Dios. Después habíamos leído que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ahora nos damos cuenta otra vez que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que usted ve que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquel pequeño niño nacido en Belén, hace 2000 años, fue el creador de todo lo que existe. Pero cuando Él se hizo carne, tenía el mismo cuerpo que usted y que yo. Y podía tener las mismas tentaciones que usted y que yo. Podía tener las mismas debilidades y le podía doler la cabeza porque tenía vasos sanguíneos. Y de hecho dice que su sangre fue derramada, tenía nervios, tenía huesos que fueron traspasados, tenía músculos que fueron desgarrados cuando lo crucificaron. O sea, Él no fue que bajó con un traje espacial o especial, con una indumentaria inmortal, no venía como un superhéroe, ni mucho menos. No tenía ninguna fuerza especial, no levantaba un carro. Bueno, en esa época no había carro, de pronto un carruaje, un camello, o no levantaba una casa, ni mucho menos. Pero a pesar de eso, hay que reconocer que era el creador del mundo aquí. Porque no hay que minimizar la Navidad, el evento tan especial de la Navidad, que es Dios mismo haciéndose hombre. Y eso es lo que celebramos. Y el corazón de nosotros, si el Espíritu Santo vive en usted, debe alegrarse de saber que Dios mismo se hizo hombre para salvarme a mí. Que la Navidad, lo que yo celebro es como, imagínese usted que sucede un evento en que alguien un día salva su vida
de algo, de que lo iban a matar o algo, y usted ese día le queda grabado en la memoria y el agradecimiento con esa persona. Pero imagínese que esa salvación de pronto era por los años que Dios le iba a dar aquí en la tierra, pero la que hizo Jesús es por la eternidad. Entonces es lo grande que el creador del mundo se hizo pequeño, nació en Belén hace 2000 años, pero era el creador de todo lo que existe. Vamos a leer Génesis 1:26. Lo tenemos y lo leemos todo. Y ahí sigue corroborando que Él fue el creador de todo. Estaba en ese momento de la creación con el Padre y con el Espíritu Santo. Mira el verbo que usan, ¿no? Del verbo hacer, un plural. Génesis 1:26. ¿Sí? ¿Es Génesis 1:26? Sí. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí. Entonces, leamos. Entonces dijo Dios, hagamos. Detengámonos ahí. Hagamos. Por favor, hagamos. Repita conmigo. Hagamos. Hagamos es vamos todos, ¿no? Los que estamos aquí. O sea que Dios tenía ahí al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, una vez alguien decía, no, Dios creó a Jesús para salvar al mundo. No, Jesús es Dios. Él no creó un salvador. Jesús es Dios y estaba cuando crearon al hombre, cuando todavía no había caído el hombre, cuando todavía no había plan de salvación, aunque Dios lo sabía todo. Pero cuando estaban creando al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza, que ellos suponían que todo iba a salir de pronto bien, me imagino. Pero el hombre cayó, porque le dio ese libre albedrío. Claro que Dios sabía que podía suceder eso, y tenía previsto que a algunos de ellos le tocaba bajar aquí, pero le tocaba a Jesús, el verbo, la palabra, el Hijo de Dios. Entonces dice que el creador del mundo se hizo pequeño en Belén, nació de Belén, la ciudad más pequeña, más humilde. Como digo, no hizo una entrada triunfal, como parece que sí va a ser la segunda venida. Es así. Pero esa primera entrada no fue así. Fue en forma de hombre, de hacerse lo más débil que tiene, digamos, el planeta, porque creo que a pesar de que el hombre le dieron sabiduría, es de la parte más débil que hay. Vamos a leer Colosenses 1:26, está en el Nuevo Testamento de la carta de Pablo, corroborando lo mismo que dice Génesis, ¿no? Ya en los evangelios, Pablo y todo, sí, Colosenses 1:26. 1:16. Ya, lo leemos. ¿Ya lo tienen? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos enseña que toda la creación fue hecha por y para Cristo. O sea, Dios mismo hizo todo. Y aquí hablan de otras cosas. Yo veo que hablan de como que de lo extenso del universo, por acá habla de dominios, de principados, que tienen que ver con algo que está fuera de la esfera del ser humano. De pronto de donde están ángeles caídos, porque habla de potestades, todo fue creado. O sea, el mismo Satanás fue creado, porque era un ángel también. Todas las potestades. Y usted lo vio naciendo en un pueblito por allá en Belén, que pertenecía a la tribu de Judá, un pueblo pequeño,
Antes se llamaba Éfrata cuando eran los cananeos vivían ahí, y después cambió el nombre a Belén de Judá, cuando ya fue repartido y esa tierra le correspondió a la tribu de Judá. Entonces, en ese pueblito Dios escogió que naciera de los más humildes, de los más pequeños, que naciera allí el Señor Jesús. Entonces tenemos dos características del Señor Jesús. Primero, ese niño de Belén era el Verbo eterno. Segundo, ese niño de Belén es el creador del mundo. Creador del mundo. Y en tercer lugar, el niño de Belén es la vida del mundo. Vamos a leer Juan 1:4. Ya lo tenemos, Juan 1:4. Él es el autor de la vida. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 14:6, que esas son palabras textuales del mismo Jesús cuando estuvo aquí. Dice, Jesús le dijo, en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si a veces nosotros estamos buscando un camino, estamos buscando la verdad y estamos buscando una vida, no es que a través de Jesús la logramos, es que Él en sí es eso, es la vida. Nuestra vida no tiene sentido sin Jesús. Nuestra vida sin Jesús sería como una pérdida de tiempo. Si pensamos que solo son los 60, 70, 80 años que podemos vivir aquí, o los más 90 o más de algunos, no sería algo sin sentido. Si se diseña a un ser humano, un hombre, solamente para vivir ese tiempo. Y como no era el plan de Dios, Dios tenía que hacer que su plan siguiera adelante. Y envió a ese niño de Belén a venir aquí a la tierra, a pagar la deuda que teníamos de pecado, para que tuviéramos la vida en Él. No es que Jesús, y además si tú oras y te arrodillas y si tú haces estos sacrificios vas a tener la vida, ¿no? Solo en Jesús está la vida. Y la vida en Jesús arranca desde el momento en que usted invita a Jesús a entrar a su vida. Porque es que mucha gente está pensando que la vida eterna va a arrancar el día que yo me muera. Que cambio entonces de pronto de naturaleza carnal y paso a una naturaleza más espiritual. La vida eterna ya arrancó hace rato. Y su caminar aquí, el tiempo que Dios le va a dar aquí, debe hacerlo conforme caminaba el Señor Jesús. Entonces, cuando ustedes le pregunten también, para ti, ¿qué es el niño de Belén? Es mi vida en la persona de Jesús. Es Jesús en mi vida, viviendo tal cual como Él vivió. Por lo cual, cuando se dice yo soy el camino y la verdad y la vida, es que usted tiene que caminar, que vivir según lo hizo Jesús. Es un reto grande, es difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer, no hay otra. O sea, si usted está pensando que usted puede vivir como de medias aguas, a veces tibio, a veces sí, como dice yo, a veces hago unas cositas y después sí me arrodillo y confieso. Yo creo que eso basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice Pablo. Ya es hora de empezar a caminar con ese niño de Belén, que es el creador del mundo, que es el verbo, que es la palabra y que es mi vida. Entonces usted puede decir, para mí Jesús es mi vida, es mi camino, es mi verdad, no tengo otra verdad, no tengo otro camino, no tengo otra opción. Si usted le preguntaran eso es lo que digo. Si usted está convencido de eso, usted debe decir, Jesús es mi vida.
es mi verdad, es mi camino. Él mismo se declaró el único camino, la única verdad y la única vida digna de vivirse. Y en último lugar, el niño de Belén es la luz del mundo. Juan 1:9, lo leemos, vamos a buscarlo, está aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo todos. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús vino a ser la luz para todos los que estábamos en oscuridad. Entonces usted le dice, para ti, ¿quién es el centro de la Navidad? Usted puede decir, sí, el niño de Belén, Jesús. Pero para mí es la luz verdadera. Porque yo vivía en oscuridad. Por lo cual nosotros no podemos seguir viviendo como estando en oscuridad. Porque a veces tenemos a Jesús en nuestra vida y lo tenemos como que con el switch apagado. Y seguimos viviendo todavía en oscuridad. Seguimos viviendo con miedos, con temores, con angustias. Sé que las situaciones pueden crear esto, pero lo tenemos a Él, que es la luz. Entonces yo diría, para mí Jesús es el verbo, es la palabra, es el creador del mundo, es mi vida, es la vida del mundo, es mi camino, es mi verdad, pero también podría decir, es mi luz. ¿Por qué? Porque muchas veces caminamos como en tinieblas, como oscuras, como a tientas. Y si yo se los digo en todas las áreas de la vida, a veces nosotros hacemos ensayos en las áreas económicas, en las áreas financieras, en las áreas laborales, los jóvenes para elegir una profesión. Ahora que hablaba la líder de los matrimonios, para elegir una esposa o un esposo. Es fácil elegirlo cuando andamos en luz. Y creo que estas parejas han tenido la oportunidad de que esa luz le abra los ojos y puedan verse a la luz de la luz verdadera que es Jesús. Y si estaban dispuestos a dar ese sí. No verse con los temores, con las angustias. Yo no me puedo imaginar cada vez las personas que se van a casar pensando en los angustias y los temores de una infidelidad, de un adulterio, de una agresión física o una agresión psicológica de parte de una persona que no tiene temor de Dios. Por eso muchas veces cuando a un cristiano le suceden estas situaciones, porque de pronto se casa sin estar preparado, se casa con una persona que de pronto no tiene temor de Dios, muchas veces uno dice, no, pero yo lo voy a llevar a los pies de Cristo. A veces no sucede y puede traer problemas y consecuencias. Pero esto que nos acaba de contar la líder es lo que es el deber ser de nosotros como cristianos. Pero no solamente en esa área, también en todas las áreas de la vida. En el área familiar, en el trato con los hijos. O sea, yo no debo estar escondiendo nada, ni hacer que mis hijos tampoco escondan nada. Ser luz como Jesús es la luz. ¿Qué dice Juan 8:12? Vamos a leerlo. Jesús vino a ser luz para todos los que estábamos en oscuridad. Y Él mismo lo declaró. En Juan 8:12 dice, lo leemos todos, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este mismo Jesús que existía desde la eternidad, que vino al mundo, que es el creador de todo, que es la verdadera vida, que es el camino, que es la verdad, que es la luz del mundo, es más que, como les decía ahorita, un superhéroe. Es el Hijo de Dios. Y si yo le preguntara ahora, ¿qué significa Jesús para usted?
¿Qué significa el Señor para usted? Usted sí está convencido de que cada una de estas se puede decir características de Jesús se reflejan en su vida. O sea, Jesús para usted sí es ese Salvador que existía desde la humanidad, desde la eternidad, perdón. Si es ese que vino al mundo hace 2000 años, o esa historia yo a veces la creo, pero a veces no. ¿Tiene dudas todavía? ¿Que Él es el creador de todo? Ahora, ¿tiene dudas que es la verdadera vida? Porque es que muchos pensamos que la vida es crecer, estudiar, casarse, tener hijos, tener plata o tener comodidades. De pronto ya no pensamos, somos más modestos y decimos, no, por lo menos tener unas pequeñas comodidades y bueno, y envejecer y después morir. O la vida es caminar de la mano con Jesús, vivir como Jesús vivió. Y algo que caracterizaba a Jesús era que esto que está pasando en los grupos de la Navidad, de gratitud de la Navidad, es eso. Eso era lo que Jesús hacía día a día. Él, ¿cómo llegaba? Él llegaba un grupo así en una casa y decía, el reino de Dios se ha acercado aquí. Y eso lo podemos decir nosotros también. Cuando nos reunimos, decir, el reino de Dios. Jesús se ha acercado aquí, ha llegado Jesús a esta casa, ha llegado al corazón de los que estamos aquí. O sea, ha llegado, o podemos decir, Jesús es la luz. Y no caminaremos más en tinieblas. El mensaje de hoy parece un mensaje simple, sencillo, pero es que así es la vida cristiana. A veces no son mensajes de trascendencia como que psicológica de ser sino lo más simple de la vida cristiana es eso. Si Jesús es el camino, bueno, yo voy a caminar en él. Si Jesús es la verdad, voy a caminar como él. Si Jesús es la vida, yo voy a vivir como él. Y al que me pregunte, pero para ti, ¿quién es Jesús? Porque mucha gente, Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es el Eterno, el Hijo de Dios, el que murió, resucitó, que ascendió, que está a la derecha del Padre. Pero todo eso lo dice la Biblia, y yo lo creo, y estoy convencido. Para usted convencer a otros, tiene que estar convencido primero usted. Y yo le pregunto hoy, ¿usted está convencido de que Jesús es todo eso que hoy estuvimos revisando? Si eso es así, si no, puede tomar la decisión hoy de decirle al Señor que reconociendo que Él es el camino, el único camino, la única verdad, la única vida, reconociendo que Él es el que pagó una deuda de pecados que yo tengo o tenía. Pongámonos de pie. Y aquel que quiera reconocerlo puede decirle: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Verbo, el Eterno, que estuviste desde la eternidad, Señor, ahí, con el Padre, con el Espíritu Santo. Eres el Creador del universo. Jesús, eres el que viniste hace 2000 años, como un niño en Belén, pero eres el Creador del universo. Te invito, Jesús, que tomes total control de mi vida. Te entrego mi cuerpo. Si hubiese alguna enfermedad en él, Jesús, tu sangre preciosa me limpie, me sane, me restaure, me renueve. Te entrego mi alma y mi espíritu, Señor, para que tú tomes total control. Me llenes con tu Espíritu Santo. Señor Jesús,
Reconozco y declaro que tú eres mi único camino, eres mi única verdad y eres mi vida. Declaro que eres mi luz. Confieso y renuncio a toda oscuridad en mi vida, todo pecado inconfeso, toda atadura que hay en mi vida de pecados pasados.